Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Espero que todos estén bien. Y antes de empezar vamos a hacer una corta oración. Padre nuestro que está en los cielos, venimos delante de ti. Darte muchas gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Padre mío, por este mensaje, que sea tu Espíritu Santo guiándolo y que sea de bendición y fortaleza para mis hermanos. Que todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quería continuar con los mensajes que estaba dando acerca de Abraham. Y esta vez me quiero enfocar en el sacrificio de Isaac, que está en Génesis 22. Empezando en Génesis 22:1, dice la palabra de Dios: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me llama la atención cómo Dios le pide a Abraham su hijo Isaac. Y cómo cuando Dios le llama a Abraham, Abraham le responde: heme aquí. Y Dios le dice lo que él quiere. Y lo interesante es que le dice que se llevara a Isaac a Morai. Y sabemos que Morai fue un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque ahí donde Abraham llevó a su hijo, en ese mismo lugar fue donde Salomón construyó el templo, donde llegó a ser el lugar donde los israelitas llevaban sus sacrificios, donde adoraban, donde alababan a Dios. Y ustedes saben cómo el templo era lo más sagrado, lo más importante para los israelitas. Y podemos ver cómo Dios le dice a Abraham que se lleve su hijo a ese lugar, a su hijo a quien ama. Y lo interesante es que él ya había dejado ir a su hijo Ismael, a su primer hijo Ismael. Y ahora Dios le dice que sacrificara a su otro hijo, a Isaac. Y sabemos cómo Abraham amaba a Isaac. Él era el hijo que él había esperado, que esperó 100 años. Él era el hijo que esperó la promesa por 25 años, 100 años porque él lo tuvo en 100 años, pero la promesa que Dios cuando Dios le dio la promesa, 25 años duró esperando para que se cumpliera esa promesa. Y Abraham amaba a su hijo. Sabemos que todo padre ama a su hijo y Dios se lo pide. Ya había dejado ir a un hijo y le dolió. Podemos ver en la última predicación, dije cómo le dolió a Abraham dejar ir a Ismael. Y Dios se lo confirmó. Dios le dijo: déjalo ir. Y le dolió. Y como padre, ya había dejado ir a un hijo. Ahora, el único hijo que tenía, Dios se lo pide. Pero Abraham era obediente. Abraham obedecía la voz de Dios. Abraham le creía a Dios. Abraham confiaba en Dios. Era su amigo Dios. Hablaba con Dios, tenía una comunicación con Dios. Y podemos ver cómo Dios se lo pide. Y muchas veces eso nos enseña muchas cosas, que hay ciertas cosas que nosotros amamos tantos, que Dios pide que nosotros la rindamos a sus pies, que se la entreguemos a Él. A veces hay un sueño, hay una petición, hay una promesa. Y a veces Dios nos da un sueño y nos olvidamos de quién fue el que nos dio el sueño. Y muchas veces Dios nos tiene que recordar: ese sueño que tú tienes, ese es el sueño que yo te di. Pero tú mismo has tratado de cumplir ese sueño y no lo vas a cumplir, lo vas a poder cumplir tú solo. Necesitas regresarme ese sueño que yo te di para que yo lo pueda cumplir. A veces así es Dios, que a veces tratamos de cumplir esas promesas que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, el llamado que Dios tiene. Uno lo busca, pero Dios a veces quiere: no, déjalos en mis manos, que en mis manos yo voy a abrir las puertas, yo voy a traerte esa bendición, esa promesa, esa sanidad, ese ministerio, ese llamado. Yo lo voy a cumplir en mi tiempo. Y muchas veces uno a veces se desespera y a veces Dios nos tiene que poner como un alto. Ok, para y entrégame esa promesa, ese sueño que yo te di, entrégalo en mis manos, porque yo soy el que lo voy a hacer cumplir. Si tú lo tratas de cumplir, vas a cometer errores, no te va a ir bien, pero si lo dejas en mis manos, todo va a salir bien. Y así es Dios. Pero lo bonito de Dios es que Él dice que nosotros pongamos nuestra delicia en Él y Él va a cumplir el deseo de nuestros corazones. Y muchas veces nosotros tenemos que entregarle a Dios lo que más queremos para que Él lo pueda cumplir. Así es Dios. Y dice
la palabra de Dios en el 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbargó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Llegaron al lugar y dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Podemos ver que 3 días de camino. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí en el asno, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Podemos ver cómo esto fue algo personal para Abraham, porque les dijo a los mozos, quédense ustedes aquí y yo y mi hijo vamos a subir al monte. Fue un llamado que Dios le dio a Abraham y a Isaac. Y ahora Abraham les dice a los mozos, quédense, vamos a ir yo y vamos a ir a adorar. Voy a ir a adorar a Dios con mi hijo. Es muy interesante cómo dice, vamos a ir a adorar a Dios. Y dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Este versículo me llama tanta la atención porque dice que le puso la leña a Isaac. Que podemos ver aquí que es un tipo de Cristo, porque podemos ver cómo Jesús cargó su cruz y sabemos que la cruz era madera y la leña también era madera, y aquí Isaac estaba cargando la leña donde él iba a ser supuestamente sacrificado, donde Dios le había mandado a Abraham, lo estaba cumpliendo y estaba llevando esa leña, lo que lo iba a llevar, se puede decir, a su muerte. Asimismo Jesús tomó su cruz y fue firmemente al Calvario, y ahí Él murió por nosotros, y sabemos que ahí Dios nos trajo la redención, nuestra salvación. Ahí fue donde se cumplieron las promesas que Dios tiene para nosotros, nuestra sanidad, nuestros propósitos, todo fue cumplido en el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros entramos a la familia de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero podemos ver cómo Isaac es un tipo de Cristo aquí, que él estaba cargando su leña, igual que Jesús estaba cargando su cruz. Y Abraham dice que cargó el fuego y el cuchillo como tipo de juicio, que iba así como representando al Padre, que cuando el Padre derramó todo sobre Jesús, así Abraham iba a ser sobre Isaac. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos muerte y Jesús tomó nuestro lugar, y el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Jesús. Pero Dios lo hizo eso para salvarnos a nosotros. Pero ahora sabemos que Jesús fue exaltado y está a la gloria de Dios Padre. Está a la diestra de Dios Padre. Y dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía que algo algo había mal, algo faltaba. ¿Dónde está el cordero? Le dice a su papá. Pero su papá, sabiamente, calmadamente, que él creía en Dios, le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Podemos ver cómo Abraham le estaba enseñando a su hijo Isaac a confiar en Dios. Dios va a proveer, no te preocupes. Y eso es algo que Dios nos enseña a nosotros. Cuando nosotros estemos caminando ese camino y no miramos la respuesta de Dios, la solución de Dios, tenemos que esperar y confiar en Dios, sabiendo que Él en su tiempo va a actuar, Él en su tiempo va a proveer. Así como le dice a Abraham, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Pero en el tiempo de Dios, cuando ellos estaban caminando, no miraban el cordero. Pero sabemos que mientras ellos iban caminando, Dios ya tenía un cordero más adelante preparado. Y eso nos enseña que muchas veces uno no mira lo que Dios tiene para uno, pero aunque uno no lo mira, tiene que seguir caminando, tiene que seguir adelante, y en su tiempo Dios va a abrir las puertas, en su tiempo Dios va a proveer lo que necesitamos, en su tiempo Dios va a contestar esas peticiones, en su tiempo Él nos va a dar las promesas, en su tiempo Él va a abrir esas puertas que tanto nosotros anhelamos. Pero primero tenemos que caminar, primero tenemos que creerle a Dios, primero tenemos que confiar en Dios, como le dice, Él va a proveer, dándole a decir a su hijo, confía, Dios nos va a dar el cordero, confía,
Dios lo va a dar. Y podemos ver el 9, como dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Puedo ver cómo él preparó el altar, hizo todo, y después puso a su hijo sobre el altar para sacrificarlo. Y yo puedo pensar que Isaac fue obediente, como que Isaac se dio cuenta: yo soy el sacrificio. Y es algo interesante, porque en esos tiempos, en la gente pagana, ellos sacrificaban sus hijos a los dioses paganos. Pero y Dios aquí le pide a Abraham su hijo, que es un sacrificio humano, pero Abraham le creía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham Isaac. Dios se lo había prometido. Dios le había dicho: él es el hijo de la promesa, en él te será la promesa. No en Ismael, sino que en él. Dios le había dicho a los 99 años que tu hijo se va a llamar Isaac, el de la bendición, el que va a cargar la promesa. Y Abraham sabía que la promesa de él, que Dios le había dado, dependía en Isaac. So él sabía que Dios iba a proveer, que Dios iba a hacer algo. Y como dice Hebreos 11, que me llama la atención, Hebreos 11, 17, dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Hablando de Isaac había recibido las promesas, pero Abraham por fe lo iba a ofrecer, habiendo sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura de Cristo. Y es interesante, ¿por qué? Porque Abraham tenía fe en Dios. Abraham sabía que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios lo iba a levantar de los muertos, así igual que Jesús cuando él fue a la cruz. Dios sabía que él lo iba a levantar de los muertos, que él lo iba a exaltar, que él iba a ser rey, que él iba a darle ese nombre que es sobre todo nombre, que por él Satanás y el imperio satánico iba a ser destruido, que por Jesús íbamos nosotros a alcanzar la victoria. Apocalipsis dice que por la sangre de Cristo nosotros somos victoriosos, alcanzamos la victoria en Cristo Jesús. Y eso es interesante, que Abraham tenía fe en Dios. Y muchos dicen que este acto de Abraham, que cuando le ofreció a Dios a su hijo Isaac, fue como el sello que completó para ser llamado el padre de la fe. Aunque la Biblia no específicamente dice el padre de la fe, pero cuando leemos Gálatas 3:7, dice el 6, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Son los de la fe, son hijos de Abraham, dando a entender el padre de los que creen, el padre de los que tienen fe. Pero si vamos a Romanos 4 es muy interesante, que dice que Abraham fue hallado justo y le creyó a Dios en la incircuncisión, pero Dios selló su justicia y su creencia con la circuncisión. Y sabemos que Dios le mandó la circuncisión a Abraham cuando Abraham tenía 99 años, un año antes que naciera Isaac. Y miren lo que dice acerca de esto. Dice Romanos 4:9: es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión, porque habían varios judíos que decían: no, la salvación es en la circuncisión, se tienen que circuncidar y todo eso, los que creen. Y dice: o también en la incircuncisión, se hace la pregunta Pablo, porque decimos que a Abraham fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada?
¿En la circuncisión o en la circuncisión? La pregunta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fue contado su fe por justicia en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal y por sello de la justicia de la fe. Ahora, como nosotros, cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo por creerle a Dios, por aceptar a Cristo, por creerle a Él. Y dice, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. So dice que él fue hallado justo en la incircuncisión para ser padres de los que creen que no son circuncidados, como los gentiles, para que ellos también sean hallados como justicia. Y dice que él, aquí le llama también padre, y dice, y padre de la circuncisión, el 12, no solamente a los de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Podemos ver como Abraham es llamado el padre de la circuncisión y de los circuncidados. Él es el padre de los que tienen fe. La palabra de Dios claramente nos dice, en el 16 dice, en el 13, perdón, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque él le tuvo fe a Dios, no fue por la ley, sino que por su fe le fue dada la promesa. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, le creemos a Dios, se cumplen las promesas que Dios tiene para nosotros. Y dice el 16, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, dando a entender los judíos, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, que padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las cosas que son. Y él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando Dios le llama que sacrifique a su hijo, Abraham creía, porque dice que él le creía en esperanza contra esperanza, aunque se mirara negativo, aunque él tenía que hacer eso. Él dice que él creía que Dios lo podía levantar de la muerte a su hijo, porque él sabía que la promesa estaba en su hijo, que él era el que Dios iba a cumplir las promesas y todo lo que Dios le había dado y dicho. Y dice el 18, sí, el que creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, a ti así será tu simiente. Y cuando regresamos a Génesis, en Génesis 21, 12, la última parte dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham sabía que algo tenía que pasar aquí, que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a levantar de la muerte, o él confiaba que iba, como él le dice, Dios va a proveer el cordero. Abraham sabía, y podemos ver cómo le dice el ángel, le dice, detén tu mano, reconozco que estás dispuesto a dármelo todo. Y eso es lo que Dios quiere muchas veces de nosotros. Él quiere darnos bendiciones, quiere darnos promesas, pero Él quiere ver que eso no nos afecte con nuestra relación con Él, que Él a darnos lo que tanto nuestro corazón anhela no va a arruinar nuestra relación con Dios, sino que al contrario, vamos a buscar más a Dios. Él quería ver que Él era el primero en todo en la vida de Abraham, y eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces Él nos pide las cosas que tanto nosotros queremos y amamos, para que Él pueda ver que en verdad Él es lo primero en nuestro corazón, que Él es el que nosotros anhelamos y no las promesas, aunque sí anhelamos las promesas, las bendiciones de Dios, pero Dios quiere ver que aunque no tengamos eso,
nuestro corazón todavía le cree a Él, que nuestro corazón siga delante de Él, que nuestro corazón todavía lo busque, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos, que nosotros le seamos fiel a Dios y creamos en Él, no importa qué. Y es interesante que le dice, que en el 13 dice que cuando Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí un cordero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Aquí puedo ver otra cosa, que aquí podemos ver cómo Isaac también puede representarnos a nosotros, que nosotros merecíamos pagar por nuestro pecado. Nosotros merecíamos muerte, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Así como el carnero, como el cordero tomó el lugar de Isaac, Jesús tomó nuestro lugar. Y sabemos cómo Apocalipsis llama a Jesús el cordero que fue inmolado, el cordero de Dios. Y Jesús tomó nuestro lugar, y eso, Él se merece toda gloria y honra por eso. Nosotros merecíamos pagar, pero Él tomó nuestro lugar. Y eso es precioso, porque Dios sabe lo que Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que Él tenía que hacer por nosotros, por amor a nosotros. Y podemos ver cómo aquí, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, así era como Dios tenía que castigarnos a nosotros por nuestros pecados. Pero Jesús tomó nuestro lugar, como el cordero tomó su lugar. Y a veces podemos ver cómo dice que el cordero o el carnero estaba en sus espaldas trabado en un zarzal. Y a veces nosotros tenemos como que desatar, como que Abraham tuvo que ir y dejarlo ir, desatarlo. Y a veces también eso tenemos que hacer nosotros. A veces tenemos que desatar las bendiciones, las promesas que Dios tiene. Hay ciertas promesas, bendiciones que Dios requiere que nosotros tomemos acción, que nosotros vayamos y desatamos. Así como dice que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran y desataran al asno, al burrito que él iba a montar. Así muchas veces nosotros tenemos que desatar esas bendiciones que Dios tiene. Muchas veces tenemos que esperarla, otras veces tenemos que actuar. Pero lo que sí sé es que Dios está con nosotros, que Dios quiere que nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón, que nosotros estemos dispuestos a darle a Dios todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque Isaac era como todo lo que Abraham tenía, se puede decir. Era su hijo el que iba a heredar las promesas, era la bendición que Dios le había prometido. Y muchas veces Dios quiere que nosotros también estemos dispuestos. Esas promesas que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dado, nosotros estemos dispuestos a rendirlo a sus pies. ¿Por qué? Porque Él se merece el primer lugar, el único lugar. Y eso es precioso. Y muchas veces ahí Dios nos va a abrir nuestros ojos. Cuando nosotros rindamos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha pedido, va a abrir nuestros ojos para que podamos ver, como dice, vio el carnero, vio el cordero. Ahí va a abrir nuestros ojos para que podamos ver la bendición, lo que Él tiene, lo que Él quiere para nosotros. Y eso es precioso. Y podemos ver también cómo después le vuelve a confirmar la promesa con su hijo Isaac. En el 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, el de la promesa. A mí ya tenía Ismael, pero este era el hijo de la promesa. Bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Podemos ver cómo Dios le dio una experiencia, no solamente a Abraham, sino que también a Isaac. Y también Isaac recibió esta promesa. Los dos, padre e hijo, tuvieron una experiencia delante de Dios. Y qué precioso eso, porque ahí Isaac es como la primera experiencia que yo leo en la Biblia que Isaac tuvo con Dios. Ahí como que Isaac conoció quién era Dios, el Dios de su padre. Y ahora ya no iba a ser solamente el Dios de Abraham, sino que también el Dios de Isaac. Y eso es precioso, porque cuando uno confía en Dios, Dios va a proveer.
Muchas veces tenemos que dejar lo que nos está deteniendo para poder ver la gloria de Dios y la promesa de Dios. Y a veces, aunque no mires nada, sigue caminando porque Dios tiene algo preparado, algo especial para ti. Sigamos subiendo en la montaña. No miremos a los demás, sino que esperemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios no nos quiere quitar las promesas, sino que Él quiere cumplirlas. Y sabemos que Jesús tomó nuestro lugar y eso es de gloria y honra a Dios. Que la gloria y la honra sea para Dios.